Hola, ¿cómo están? Qué lindo poder grabarles un video en esta época del año donde el mundo, el universo está vestido de los colores de Navidad. Me encanta la Navidad, disfruto esta época del año y me gusta ver todo decorado de Navidad. Y qué mejor que esta época para hablarles sobre Papá Noel y por qué creo que Papá Noel es un claro ejemplo de cómo el lenguaje logra dar vida a aquellas cosas, a aquellos objetos o a aquellas imágenes, aquellas ideas que no podemos tocar, que no podemos tener cara a cara, porque bueno, muchos de nosotros, por lo menos yo cuando era chiquita, salía a la terraza a ver si venía Papá Noel y deseaba verlo porque me decían que a las 12 de la noche llegaba y nunca tuve la posibilidad de verlo en vivo. No obstante, estaba convencida de que existe. En ese momento estaba convencida de que existía y hoy sigo creyendo que existe. Y creo que es un claro ejemplo, Papá Noel, de cómo las palabras logran darle vida a aquellos objetos o a aquellas ideas que nosotros tenemos y que gracias a las palabras podemos hacerlas existir. Entonces, el video de hoy es para hablar sobre cómo las palabras tienen la capacidad de generar realidad, de esto que llamamos el carácter performativo del lenguaje, que a diferencia de un uso más instrumental o un uso más descriptivo del lenguaje que utilizamos todas las personas cotidianamente y que suponemos que el lenguaje es utilizado, en este uso instrumental y descriptivo, el lenguaje es utilizado para nombrar las cosas. Además de esto, existe otra corriente dentro de lo que son los estudios en comunicación que plantean, y yo adhiero 100%, que el lenguaje tiene la capacidad de crear realidad. Y a esto lo llamamos el carácter performativo del lenguaje, justamente porque puede performar, puede darle una vida nueva a algo que hasta antes de ser nombrado no existía o no tenía la capacidad de existir, en la medida en que nosotros podemos tener un objeto, pero si no tenemos la palabra que lo nombra, ese objeto de alguna manera va a estar un poco limitado en su identidad, porque no hay algo, que en este caso es la palabra, que le va a dar su nombre y su vida. Y en el caso de Papá Noel funciona claramente. Ninguno de nosotros hemos tenido, creo, la posibilidad de hablar cara a cara con Papá Noel y sin embargo todos sabemos de su existencia. Sabemos de su existencia porque lo vemos en las imágenes de todo lo que rodea Navidad, ¿no? Lo vemos en los shoppings. De hecho, bueno, muchas veces podemos ir a sacarnos fotos con Papá Noel. Podemos a sacarnos fotos, digo, en estos shoppings o lugares donde está Papá Noel al lado del arbolito y nos dan la posibilidad sobre todo a los niños, de acercarse y tomarse una fotografía. Pero lo vemos en todos lados, lo vemos en las bolsas cuando vamos a hacer regalos, lo vemos, hay todo un mundo creado alrededor de esta imagen de Papá Noel. Los chicos les escriben cartas, ¿no? Y en la medida en que nosotros lo nombramos, lo mantenemos vivo y le damos continuidad. Y esto tiene que ver con esta capacidad que tiene el lenguaje para hacer aparecer cosas donde quizás esas cosas antes no existían. Pasa con las ideas, en el plano de las ideas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? ¿Dónde la tocamos? ¿Dónde tocamos la justicia? Uno podría decir, bueno, la justicia se materializa en un fallo, el amor lo podemos sentir en actos, ¿no? O sea, la libertad la disfrutamos cuando no estamos siendo privadas de ella, entonces entendemos la libertad por oposición a la carencia de libertad. Y hay un montón de explicaciones, pero en sí mismo son ideas abstractas, son ideas que no son tangibles, que no las podemos tocar, y en la medida que no las podemos tocar también es muy difícil, porque digo, ¿cómo la medimos? ¿No? Porque es algo subjetivo. Es totalmente subjetivo. Lo que a alguien le puede parecer algo que es justo, a la otra persona le puede parecer injusto. Lo que a alguien le puede parecer un gesto de amorosidad, a otra persona le puede parecer, no sé, que se puede sentir invadida por un gesto que quizás para otra persona puede ser algo que le demuestre amor. Entonces,
Es muy subjetivo porque depende de cada uno de nosotros y de nuestros estándares en relación a lo que creemos que es cada una de estas ideas. No hay un amorómetro, por decirlo de alguna manera, que nos diga, bueno, a ver, fraccionamos el amor y podemos de pronto, no sé, medirlo, ¿no? ¿Qué es 1 kilo de amor, un litro de amor? ¿Cómo lo medimos? No existe. Entonces, el lenguaje tiene la particularidad de que cuando estamos hablando de ideas, cuando estamos hablando de cosas que no son tangibles, este lenguaje abstracto, bueno, supone un nivel de abstracción que es complejo, pero justamente esta característica que tiene el lenguaje lo que nos permite es darle entidad y vida a cosas que de pronto, como la justicia, como el amor, de pronto no las podemos tocar, pero las podemos vivir, ¿no? Y sabemos que están porque le podemos dar nombre, podemos llamarla. Antes de que algo tenga un nombre, cuando algo es prelingüístico, de alguna manera podemos decir que todavía no existe, porque no hay un lenguaje que pueda nombrarlo. Con los inventos, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando se hace un invento, hasta que no aparece el nombre, nosotros podemos tener un objeto, pero no hay un nombre asociado a ese objeto, ¿no? Si yo voy a, no sé, 200 años atrás y muestro un celular a alguien de hace 200 años atrás, lo va a ver al objeto, lo puede tocar, pero no va a saber qué significa, cómo se llama, qué usos tiene, ¿no? Entonces falta el lenguaje para poder linkear ese objeto con su identidad. Entonces, con Papá Noel pasa algo similar, porque no lo podemos tocar a Papá Noel, ¿no? No lo podemos, me encantaría entrevistarlo a Papá Noel, y sin embargo es difícil dar con él porque aparece solo las Navidades en todo el mundo en simultáneo. Entonces, esto que tiene que ver con una idea que se materializa en acciones concretas, que se traduce en regalos, genera toda una cultura en relación a la Navidad. Entonces, ¿qué pasa con Papá Noel? Papá Noel viene a demostrarnos de una manera muy fehaciente que existe de una forma concreta en todos los regalos que son entregados alrededor del mundo en Nochebuena para celebrar la Navidad. Si dejáramos de hablar de Papá Noel seguiría existiendo. Posiblemente nos olvidemos de Papá Noel. Entonces, Papá Noel existe en la medida en que lo reforzamos en cada carta que cada niño le escribe en las Navidades para pedirle sus regalos de Navidad. Existe en la medida en que esos regalos aparecen a los niños y a los grandes también, porque los grandes también pedimos para Navidad a Papá Noel, que nos traigan esos regalos que queremos. Dato de color muy gracioso: cuando yo era muy chiquita y le pedía y le hacía las cartas a Papá Noel, lo que le pedía siempre era que me traiga una varita mágica que pudiera pedir 3 deseos, porque yo imaginaba que cuando pidiera los 2, el tercer deseo sería repetir que se me cumplan nuevos deseos, que me renueve los 3 deseos infinitamente, ¿no? Bueno, Papá Noel nunca me trajo una varita mágica de 3 deseos, así que de chiquita tuve que aprender a lidiar con la frustración. Pero bueno, es hermoso este momento de esperar los regalos de Navidad, de cómo los niños y las infancias alrededor del mundo están deseosos de estar en contacto con Papá Noel. Todo esto es posible gracias al lenguaje que le da vida, gracias a que podemos nombrarlo, porque podría estar Papá Noel dando vueltas por todos lados, pero si no tuviera un lenguaje que simbolizara todo lo que simboliza Papá Noel, no tendría la fuerza que tiene esta tradición de Navidad con la figura de Papá Noel encabezando las Navidades, ¿no? Y acá, bueno, tenemos otro tema que podríamos debatirlo, que es que en realidad, ¿qué pasa o por qué una fiesta que es de origen religioso, porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pasa a ser culturalizada y convertirse en una fiesta que, si bien para muchos
muchas personas alrededor del mundo sigue siendo una fiesta religiosa, yo la concibo de esa manera, pero entiendo que hay muchas personas que de pronto no la toman como una fiesta religiosa porque no creen que sea el nacimiento de Jesús, entonces, o no creen en Jesús, entonces de pronto lo que termina pasando es que terminan vivenciando la Navidad de una manera un poco más, si se quiere, no sacralizada, sino tomándola solo en su aspecto cultural. Que este es otro debate, ¿no? Si está bien, si está mal, podríamos debatirlo. Pero lo cierto es que nadie puede negar que Papá Noel se hace presente en las Navidades porque por donde vayamos y miremos hay imágenes de Papá Noel y siempre vestido de la misma manera, siempre vestido gordito, con su traje rojo, con su bolsa de regalos, en trineos, e incluso en los países como por ejemplo en Argentina, donde la Navidad cae en pleno verano. Nosotros pasamos Navidades con muchísimo calor, 30 grados de calor, 35 grados de calor, todos muriéndonos de calor y sin embargo Papá Noel viene en trineo, ¿no? No tenemos una adaptación de Papá Noel en la playa, no, de ninguna manera. Papá Noel es Papá Noel universal, porque es para todos el mismo Papá Noel. Esta es otra cuestión que tiene que ver con cómo el lenguaje va construyendo una realidad uniforme, en este caso, donde la imagen, porque actúa no solamente a través de las palabras, sino que actúa a través de los símbolos, que son las imágenes, que nos cuentan una historia de un Papá Noel en un trineo con tapado, ¿no? Y con el gorrito protegiéndose del frío. Me parece súper interesante hacer este análisis y pensar cómo las palabras tienen la capacidad de construir mundos donde antes de la palabra ese mundo no existía. Porque Papá Noel no es posible si no existe la palabra que lo nombra. ¿Cómo nos referiríamos a Papá Noel si no pudiéramos usar el término Papá Noel y si no pudiéramos referirnos a él con todas las adjetivaciones que le atribuimos y que construyen su imagen frente al mundo? ¿Qué diríamos? Pinocho, no, Pinocho es otra cosa, no es otro personaje. Entonces, bueno, hay mucho que tiene que ver con la importancia de cómo el lenguaje va construyendo estas realidades. Pasa con otros personajes, pasa con el ratón Pérez, que en algunos lugares lo llaman el hada de los dientes, que también yo me acuerdo de haberle dejado muchos papelitos y nunca, cuando me iba a dormir, para ver si escuchaba cuando venía el ratón Pérez a dejarme el dinero porque se me caía un diente cuando era chiquita, y sin embargo nunca pude verlo porque estaba siempre dormida y era muy sigiloso. Sin embargo, hay todo un imaginario que me cuenta cómo era el ratón Pérez o el hada de los dientes para otros países. Esto funciona con, por ejemplo, terminologías como unicornio. No existe el unicornio en términos reales físicos y sin embargo la palabra unicornio nos refiere a un tipo de animal que nosotros imaginamos. Y si yo digo unicornio, todos pensamos en la misma imagen, no pensamos en imágenes distintas, no pensamos en un elefante, pensamos en un unicornio, porque hay una palabra que nombra a ese animal que en este caso no existe. Todo esto tiene que ver con la importancia del lenguaje para construir allí donde no existe previamente algo. No necesariamente tengo que tener el objeto material, unicornio, para que el lenguaje pueda darle vida a este unicornio. Dicho sea de paso, a Silvio Rodríguez el unicornio azul se le perdió, ¿no? Y ahí tengo una canción cantada en un montón de lugares del mundo sobre su unicornio azul que se le perdió. Y así podríamos pensar en un montón de ejemplos donde vamos viendo cómo las palabras van construyendo realidades. Por esto es importantísimo ser cuidadosos con las palabras que usamos, porque las palabras tienen capacidad de influir, capacidad de construir, capacidad de generar el efecto contrario, destruir, porque tienen la fuerza y la potencia de generar en los demás efectos. Por eso hay que ser muy responsables con las palabras que usamos. No aplica esto de tuve un mal día, entonces por eso te hablé mal. Hay que ser cuidadoso. Por un lado. Y por otro lado quería contarles en relación a esto del lenguaje
sobre el efecto Pigmalión, que no sé si lo conocen o lo escucharon nombrar. Es un efecto que se toma del mito de Pigmalión. El mito de Pigmalión nos hace referencia a un rey y escultor también que tenía la idealización de querer encontrar a la mujer perfecta. Entonces, como no encontraba a la mujer perfecta, porque claramente no existe, hizo una estatua y a esta estatua la iba tallando hasta que él pudiera ver en esa estatua la imagen de la mujer perfecta. Y él le hablaba a esta imagen, a esta escultura, le hablaba y quería que tome vida. Entonces le pide a Afrodita, que es la diosa Afrodita, si por favor le concede la alegría de darle vida a su escultura, porque él quería tener su mujer perfecta. Afrodita se compadece porque ve que tiene un amor inmenso, Pigmalión, entonces le dice que sí y le concede que la estatua cobre vida. Esto se conoce como el mito de Pigmalión. Entonces él tiene con esta mujer el amor de su vida, que bueno, después sigue la historia, ¿no? Pero básicamente en este caso cobra vida la estatua y por eso el mito hace referencia o el efecto Pigmalión que se toma de este mito hace referencia a cómo las palabras tienen capacidad de construir realidades, de cómo las palabras tienen la capacidad de poder generar vida a partir de las expectativas de los demás. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos a alguien, vos podés con algo, vos no podés con algo, eso impacta en el oído de la otra persona de alguna manera, permitiendo que esa persona tome estas palabras y condicione su accionar en función de lo que nosotros creemos que esa persona puede o no puede hacer, por ejemplo. Por lo tanto, el efecto Pigmalión hace referencia a esto, a cómo las palabras que utilizamos influyen en los demás, ya sea de manera positiva o de manera negativa, en función de lo que nosotros les decimos y cómo nuestras expectativas contribuyen a tener un impacto en el accionar y por lo tanto en los resultados de las personas. Esto tiene que ver con la potencia que tiene el lenguaje, con la capacidad que tiene el lenguaje. Muchas veces estos efectos no son inmediatos, puede haber una demora entre el momento en que se dice y el efecto que se genera, quizás pueden pasar años incluso, pero algún efecto va a tener, el lenguaje no es inocente de por sí, algo va a generar. Con Papá Noel, miren todo lo que generó, ¿no? En estas Navidades, acuérdense de la importancia del lenguaje, fíjense todo lo que pudo un simple personaje generar en la vida de tantos niños y de tantos grandes que seguimos creyendo en Papá Noel porque tenemos la palabra que lo nombra. Así que cuando les digan que Papá Noel no existe porque no lo vieron, díganles que sí, que existe porque la palabra lo nombra. Y por el solo hecho de nombrarlo ya está teniendo una existencia y una fuerza innegable en la realidad. Y si no, vayan y miren a su alrededor cómo en estas Navidades Papá Noel está presente en cada mesa, en cada rincón del mundo, con su trajecito rojo y su bolsa de regalos, llevando bendiciones por ahí. Les deseo que tengan una muy feliz Navidad y que, bueno, todo lo que pidan a Dios, al mundo, al universo, con sus palabras, se les cumpla, porque acuérdense que las palabras tienen tanta fuerza y las oraciones tienen tanta fuerza que llegan al cielo. Así que les deseo que usen esa capacidad del lenguaje para pedir deseos muy fuertes y que se les cumplan todos. Les mando un beso grande. Feliz Navidad.